Antecedentes de la autonomía guaraní. Al inicio de los 90, la APG propuso un proyecto de ley de pueblos indígenas donde uno de los planteamientos era el ejercicio de la autonomía y autogobierno. Con la ley INRA y el saneamiento de los territorios indígenas fue creciendo la necesidad de ejercer un proceso de autogestión, donde las TCO, los distritos municipales indígenas y ahora las autonomías indígenas son la estrategia para la reconstitución de nuestros territorios. ¿Por qué queremos autonomía? Ejercicio de la autodeterminación con formación de autogobierno inclusivo, administración y gestión pública, la participación en las decisiones desde la visión del pueblo guaraní, la reconstitución territorial en la perspectiva de la constitución de la región guaraní. Situación de las autonomías indígenas en el Chaco. Buenas, hoy vamos a comentar sobre los procesos que se vienen desarrollando en el Chaco boliviano, más propiamente en el pueblo guaraní. Estos procesos de conversión de municipios en autonomías indígenas originarias campesinas. Como todos saben, tenemos la primera autonomía que se desarrolló en Charagua y Yambay, donde ya tienen un gobierno constituido. Si muy bien este gobierno constituido que se llevó hace 3 años atrás, se tiene un leve avance en la consolidación de un gobierno autónomo indígena originario campesino, que para transitar hacia esta consolidación de gobierno indígenas originarios campesinos necesitamos un paquete de normativas, de leyes autonómicas que te cimenten, que te garanticen la correcta o el correcto funcionamiento de un gobierno. Ese sería el primer proceso que va abriendo brecha, que es el punta de lanza que tenemos en el Chaco boliviano. El segundo proceso, que es el que de alguna manera ha tenido un traspié, sería el de Huacaya. El proceso del municipio de Huacaya se tiene el estatuto, pero ha sido de alguna manera rechazado por la población en el referéndum del 2017, lo que ha ocasionado que la dirigencia demandante, en este caso Santa Rosa y Huacaya Boicobo, puedan reencaminar las acciones hacia la reconstrucción de este estatuto, que tiene que necesariamente ser llevado al Tribunal Constitucional Plurinacional, el TCP, que está en Sucre, para su análisis pleno y después su puesta en marcha mediante uso y procedimientos propios. Eso sería en Chuquisaca. El otro proceso que se tiene es el proceso de Gutiérrez, donde se tiene muchos avances sobre la constitución de su proyecto de estatuto, que ahora es Queremba y Yambay. Se cambia el nombre de la entidad territorial autónoma, la ETA llega de ser municipio de Gutiérrez, ahora va a ser Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino Queremba y Yambay. Este proceso recientemente, los primeros días de septiembre, ha sido puesta a consideración mediante la aplicación de la ley 1198, donde se elimina el segundo referéndum para la aprobación del estatuto y retoma el ejercicio del derecho de autogestión de los pueblos indígenas, y se aplica esta ley, la 1198, donde indica que todo estatuto que tenga el respectivo análisis de constitucionalidad plena emitido por el TCP de Sucre tenga que ser sometido a la asamblea estatuyente o al órgano deliberativo, que en este caso lo conforman todos los asambleístas que han elaborado el estatuto, para su aprobación por usos y procedimientos propios. En este caso, en la comunidad del Cruce se llevó a cabo este acto donde se aprobó ese estatuto, y ahora estamos a la espera de la acta de
que ha dado el CISDE nacional, que tendría que dar el CISDE nacional para su puesta en marcha ya de un nuevo gobierno. Otro proceso que está avanzando es el de Macharetí, que tenemos en el departamento de Chuquisaca, donde se ha constituido este órgano deliberativo, la Asamblea Estatuyente, conformado por hombres y mujeres en paridad e igualdad para construir su normativa básica, su estatuto autonómico de esta entidad territorial autónoma. Actualmente se encuentra por la octava o la novena sesión, si no me equivoco, avanzando hacia la aprobación que está planificada para futuros más adelante. Lo otro que se tiene avanzado ahorita es también el municipio de Lagunilla, que es el quinto proceso que es el que se está llevando a cabo en el departamento de Santa Cruz. Ese, si muy bien hemos analizado de más a menor o de más a menos, se tiene el proceso de Lagunilla, que está ahorita actualmente se encuentra en un estado situacional donde se tienen los recursos asignados por el gobierno municipal de Lagunilla y se lo ha entregado al órgano electoral plurinacional para que se pueda realizar el referéndum de conversión de acuerdo a los plazos establecidos, porque los referéndums y los plebiscitos que se tengan en el Estado Plurinacional de Bolivia tienen su calendario y tienen su asignación tomando en cuenta los márgenes de los días. Se tiene pensado que muy probablemente en la siguiente gestión el municipio de Lagunilla pueda entrar en este proceso. Obviamente, para llegar a este proceso tenés que cumplir 17 requisitos como entidad demandante. En este caso, las entidades demandantes son las capitanías zonales. Bueno, el 2018, 2019 y 20 voy a globalizar. Creo que es algo que hemos ido avanzando, han cambiado, digamos, ¿no? El tema de la elaboración de los planes anuales zonales, las tomas de decisiones se las toman desde la asamblea, desde las bases, y eso antes no era así, digamos, ¿no? Ha cambiado la pirámide, podemos decir en Charagua, que ahora la información lo reciben las bases también. Nosotros como, por ejemplo, el órgano ejecutivo no tomamos decisiones. Quienes toman las decisiones son las asambleas, nuestro Ñembuati, ¿no? Y nosotros como Charagua, nuestra estructura es al revés, ¿no? Primero están nuestros Ñembuati, nuestro órgano legislativo, después nosotros venimos recién el órgano ejecutivo, ¿no? Pero nosotros no tomamos decisiones, sino que es el Ñembuati, ¿no? De nuestras asambleas, y lo ratifica nuestra asamblea autonómica, ¿no? Y creo que ahora nosotros hemos cambiado un poco ese tipo de informe que se daba antes, globalizado. Ahora es por zona, tenemos nuestra administración propia, por ejemplo, por zona, son los gastos de los recursos económicos se hacen por zona, se administra, y también se rinde informe por zona, donde se hace el control. Creo que ahora con las autonomías también hay más control, ya no hay el control social, que eran 2 personas o 3, ahora el control son todas, digamos, nuestras asambleas, y los informes ahora se hacen con comprobantes, con carpetas armadas, con proceso, con todo, digamos, se informa, ¿no? Y hay una revisión dentro de nuestra misma asamblea. Están los otros 2 órganos de gobierno, ¿no? Que es el órgano legislativo, que fiscaliza también los gastos, la asamblea autonómica, que también hace seguimiento y acompañamiento a lo que nosotros estamos haciendo las gestiones o estamos gastando los recursos. Entonces, es algo que ha venido a cambiar, digamos, y la gente ahora en Charagua y en toda la entidad es más consciente, preguntan, saben sus recursos, lo que llegan, cuánto llega y cuánto es lo que tenemos que gastar. Como ya es de conocimiento de todo Bolivia, que hoy se nos ha presentado una fecha histórica de aprobar nuestro estatuto por normas y procedimientos propios, como establece la ley 58. Además, la alegría que estamos llevando hoy día, no solamente queriendo Yambay, sino es un logro de la nación en sí, y por ende
es un producto de la lucha constante de todos los pueblos indígenas a nivel de Bolivia y por qué no decirlo del mundo. Realmente para las mujeres guaraníes creemos que es un momento histórico porque en el estatuto se considera la participación paritaria entre hombres y mujeres, ¿no? Que es lo que se ha planteado en todo el trabajo, en todo el proceso de la construcción del documento. El tema de la autonomía, ¿no? Con todos esos procedimientos que hemos venido haciendo, va a ser de que en sí, de acuerdo a lo que dice nuestro estatuto, ya no vamos a tener injerencia de ninguna índole, mucho peor de partidos políticos partidarios, ¿no? Entonces, de acuerdo a los yanderecos, tal como contempla nuestro estatuto, entonces, respetando nuestro norma y procedimiento que hemos venido siempre haciendo, que es la asamblea, la máxima instancia. Esas serían las dos actividades que nos faltan a nosotros. La validación, que ya hay una comunidad, que sería por Origua, no vamos a modificar. Y la aprobación ya por la asamblea, por los 2/3, que sería en Camatini. Solamente definiríamos fecha de coordinar con el tribunal, con el CISDE y las instituciones que tienen que estar para esto. La entrevista y quiero comentarnos del proceso de la autonomía en Macheretí. Ha sido una demanda del pueblo guaraní de Macheretí, la zona de Macheretí, la zona de Ibo, porque somos la mayoría de aquí en las comunidades del municipio, somos casi 70% guaraní, entonces por ese motivo hemos determinado conjuntamente las dos zonas de convertir el municipio en una autonomía indígena y campesina. Y lo dejamos durante 4 años. El año 2016, como noviembre, viajamos a Sucre, las 2 capitanías, a presentar la demanda. Nuevamente ya continuamos después de 4 años. Presentamos porque ya lo adjuntamos todos los requisitos que nos pedía, digamos, el tribunal. Volvimos a presentar. De ahí ya se vienen, digamos, las elecciones. Hemos ido al referéndum en julio, el 9 de julio de ese mismo año, y lo ganamos el referéndum y continuamos, y hasta este momento ya estamos ya en la etapa de elaboración, digamos, de nuestro estatuto. Nuestros documentos sean aceptados conforme a los requerimientos de las organizaciones sociales interesadas. Urubicha, nosotros estaríamos netamente, ¿no?, a raíz de una convocatoria que emita el órgano electoral para un referéndum en el municipio de Lagunilla, Uruchareta, ¿no? Entonces, de ser así, nosotros estaríamos prácticamente el año o la gestión que viene, en el segundo semestre más o menos, nosotros estaríamos ya optando por el referéndum Uruchareta, ¿no? Sin embargo, a eso necesitamos darle más seguimiento, ¿no? Más seguimiento, tal vez como capitanías interesadas, así también como, ¿no? También pedimos el apoyo de la máxima instancia de autonomía a nivel nacional, que es la CONAIOC. ¿Cómo los jóvenes y mujeres pueden fortalecer la SAYOC de tu territorio? Mándanos un video con al menos 3 sugerencias. ¿Qué se tendría que hacer con los sectores que se oponen a las autonomías indígenas? ¿Cómo se puede promocionar las autonomías en Bolivia? ¿Tú crees que se conocen lo suficiente?